Desde buscar las leyendas de la Tierra, pasando por experimentos alienígenas, programas de televisión en el espacio, el viejo oeste o viajes en el tiempo, hoy en A las Pantallas, Aventuras de Hitos. Buenas a todos, soy Rubén Escardan y debido a que la semana pasada pues analicé la guía de hitos, pues para terminar de completar un poco la línea, como suele ser habitual en mí, pues voy a hablar de las aventuras que han salido para el sistema hitos. Estas pequeñas aventuras que se pueden completar habitualmente entre 1 y 3 sesiones. Algunas, hay un par de ellas que se pueden tirarse bastante más. La última y digamos la campaña que hay para hitos. Y las voy a analizar un poco por orden de salida. No es exactamente cierto, porque me voy a saltar un poco el orden, porque voy a analizar primero una que salió, creo que la tercera. Pero bueno, básicamente pues estas pequeñas aventuras pues son el germen original de la guía de hitos, junto con la mirada del centinela. De hecho, creo que lo primero fueron las aventuras autojugables, después la mirada del centinela y después la propia guía de hitos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, podemos ver algunas incoherencias o algunas cosas que han cambiado respecto a la guía básica. Pero bueno, son cosas muy menores, cómo se calculan un par de puntuaciones y tal, y cómo funcionan un poco algunas cosas muy específicas que después se decidió modificar, como por ejemplo la vida y este tipo de elementos. Pero bueno, es poco importante. Hay un par de aventuras más, aparte de todas estas, que podéis encontrar en la web y en la parte de aventuras hitos, que yo no tengo, ¿no? Pero son aventuras que no son propiamente de hitos, sino que son un poco, también son para BRP, tal. Estas son las aventuras hitos más puras, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir un poco por orden. Yo os digo, la primera que voy a analizar es Cazadores de Leyendas. Cazadores de Leyendas además es atípica porque fue una aventura autojugable también, que se publicó con el sistema no solo de 20, un poco a coalición, por ejemplo, de Unidad Beta o El Tesoro de la Desesperanza. Y bueno, pues cuando llegó el momento de hacer como una especie de remake, se decidió poner como aventura completa. Las diferencias no sé cuáles son porque yo no la tengo. Sé que aparece un personaje más porque además es curioso. Un personaje que a mí particularmente estéticamente y en todo me gusta bastante, que es la Osa, ¿no? Anne-Sophie Larousse Anaut, ¿no? Que bueno, no recuerdo si era la Osa, pero bueno, que llama la atención porque no aparece en ninguna ilustración. Todas las ilustraciones, como son las viejas, pues no aparece. Todas. Yo una vez hoy escuché, creo que fue a Chrome, ¿no? Que es la que tiene la cámara, ¿no? La que hace las fotos del grupo, por eso nunca aparece. Pero bueno, sale la portada y ya os digo, es un personaje a mí particularmente me gusta bastante. Y bueno, ¿qué es Cazadores de Leyendas? Cazadores de Leyendas básicamente es una especie de campaña en la que, tipo Indiana Jones, en la que los jugadores pues van a pasearse por gran parte del globo buscando cosas. Llama la atención, ¿no? Que hay un tema recurrente en muchas aventuras de hitos, sobre todo las que tienen que ver con la época actual, que hay un uso de los nazis. Aparecen aquí, aparecen en el Judío Errante, aparecen en Paradox, aparecen en Los Secretos de los Nivenkin, ¿no? O sea, como si llama la atención más que nada que de las 8 aventuras, pues en 5 aparezcan nazis, ¿no? como villanos. No, a mí me parece meramente una anécdota divertida, ¿no? Que al final pues pase eso. Y os digo, básicamente pues los jugadores se van a pasear por todo el globo buscando en algunas referencias y algunos homenajes a la estética pulp o a la novela pulp o al cómic pulp bastante graciosos, ¿no? Y con villanos que mueren y regresan, máscaras malditas, nazis, obviamente. Es un homenaje a Indiana Jones y a todo el género bastante chulo. Es la única que no se puede completar probablemente en 1 o 2 sesiones porque es una pequeña campaña. Más o menos vas a necesitar entre 1 o 2 sesiones por capítulo, son unos 8 capítulos, entre 16 y 25 sesiones se puede llegar a completar. Problemas que puede tener Cazadores de Leyendas principalmente es que debido a la mortalidad inherente en el sistema hitos y sobre todo en esta iteración, que todavía no existía el daño consolidado, esto lo comenté en la guía de hitos, en las armas de fuego son excesivamente mortales, entonces las probabilidades de que los personajes mueran a lo largo de la campaña pues son bastante probables.
Yo esta no la he jugado, ¿eh? Es una de las dos que no he jugado. He jugado todas las demás. Bueno, he dirigido todas las demás. Esta no la he dirigido ni he jugado. Pero sí que es verdad que al ser mucho más larga, da un problema. Para jugar con 4 jugadores importa un poco menos porque tienes un par de personajes de reserva, ¿no? Porque son 6, el grupo son 6. Pero si no vas a tener que crear tus propios personajes o crear cosas muy cool, ¿no? Por ejemplo, que por ejemplo un personaje se caiga por un barranco, ¿no? Y de repente pues los jugadores, el resto de personajes miren y a lo mejor se ha quedado enganchado en el último momento, ¿no? Vas a tener que recurrir muchas veces a este estilo de supervivencia heroica del cine de Hollywood o del mundo pulp, ¿no? De decir, no morí ahí, realmente en el último minuto salté, ¿no? Y te pasarte uno o dos capítulos sin aparecer ese personaje, ¿no? Vas a tener que recurrir muchas veces al trucos del género, lo cual pues está bien, pero digamos que quizás la modalidad del sistema hitos pues tiene una que también puedes crear tus propios personajes, aunque claro, los personajes de aquí pues están bastante embebidos a la historia y tienen bastante que ver con la historia, con lo cual pues bueno, se perdería un poco eso, pero digamos que se puede hacer. Yo la verdad es una de las que tengo ganas de probar y las que siempre me ha quedado un poco el regusto, ¿no? La siguiente, el judío errante. El judío errante, si bien el anterior pues era Indiana Jones, esto es un charter. Una mezcla a mí me gusta compararlo con una mezcla de un charter y Tomb Raider, en el que tenemos una aventura más basada en la época actual, en los años 2000 o 1900, no creo que no viene una fecha exacta, o no la recuerdo que viniera. Tienes personajes, aspecto gráfico pues está menos cuidado que el anterior, aunque a mí en general me gusta. Es un estilo mucho más rápido, más lápiz, más de lo que hacía No Solo Roll en un principio. Y tiene aún así personajes, pues por ejemplo, que aún así están bastante chulos, ¿no? Pero digamos que no tiene el nivel gráfico que tiene Cazadores de Leyendas. Y ya os digo, pues viene a ser, eso es una aventura dividida en 4 actos distintos. Esto va a ser muy normal, casi todas las aventuras de hitos tienen la misma creación de 3, 4, 5 actos. La más excepcional es la de Cazadores de Leyendas, pero porque es una aventura más pensada para ser una especie de mini campaña. Y básicamente, pues antes de meterme con todo, voy a explicar un poco la estructura básica, porque todos van a ser más o menos igual. Van a ser un capítulo de introducción de qué es la historia, la introducción y cómo es un poco el marco de la historia, los PJs presentados, la propia historia en sí, PNJs y el resumen de reglas que vas a necesitar para poder jugar esa aventura. Eso es la estructura que se repite sí o sí en cada uno. Tienes un pequeño capítulo de cómo continuar un poco las historias y ese tipo de cosas, y si quieres seguir con la historia y los personajes. Y básicamente esta tiene igual. Yo vuelvo a decir, un pequeño spoiler, los malos son los nazis, que aparecen unos nazis supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente aquí pues vas a tener que buscar la leyenda del judío errante a lo largo de todo el globo, ¿no? Pues puro estilo Uncharted y Tomb Raider, ya os digo, o sea, yo lo vi y dije, hostia, es que es casi la trama de un videojuego. Esto me dices que es la trama de un charter o de un capítulo de Tomb Raider o un juego similar, y es perfectamente creíble, ¿no? Los jugadores van a ir viajando por todo el globo buscando las pistas del judío errante hasta que lo van a terminar llegando en lugares muy divertidos, como puede ser en cierto momento dado un combate en el Vaticano y ese tipo de cosas. La verdad, pues no sé, tienes aquel con momentazos bastante chulos, con por ejemplo, una puja, o por ejemplo, creo que había un club de striptease cierto momento dado. Ya os digo, es una aventura que a mí es casi una de las que más me gustan de toda la línea, en lo que se refiere a que es una aventura muy directa, ¿no? Hay un par de aventuras que me gustan bastante más y una aventura que yo creo, lo que pasa es que no lo he probado, que tiene muy buena pinta, pero digamos que esta se encuentra en mis favoritas, quizás porque fue la primera, ¿no? Bueno, posapocalíptica. Posapocalíptica, que además acaba de salir un manual ampliando este mundo, ¿no? Ha salido un juego completo. Y digamos que esto es Fallout. Es Fallout 1 y 2 condensado en una pequeña aventura, ¿no? En la que igual, historia, un poco cómo funciona el mundo, reglas de magia para poder llevar un Tecnomachamán, que es un personaje, los personajes del juego. Bastante interesante en algunos conceptos los personajes, aunque hay uno que causó polémica, ¿no? Que es Marta Hidalgo. No comprendo el por qué,
pero bueno, parece ser que es un personaje que yo leí en su momento cuando la aventura salió que era polémico por la personalidad que tiene. A mí la verdad, pues no me parece tan... No encuentro la polémica, pero vamos, a lo mejor es porque no me he fijado, no sé, no entiendo yo exactamente el porqué. De hecho, cuando dirigí esta aventura, Marta Hidalgo se comió todas las escenas. De hecho, esto es uno de los problemas que tiene la guía hitos, que es lo que se llama agotar el aspecto. Cuando tú agotas el aspecto, básicamente no puedes volver a usar ese hito en toda la aventura, pero consigues los efectos sin gastar puntos de drama de lo que necesites. Claro, el cómo funciona el propio sistema hitos y los cortos que pueden ser las aventuras y que no tienen una consecuencia más allá de no poder seguir usando el hito, pues ya os digo, Marta Hidalgo con sus 5 puntos de 5 puntos de drama y los hitos tan converos que tiene, pues se solucionó ella solita toda la aventura y casi no dejó jugar a los demás. Esta aventura, ¿os acordáis lo que he dicho antes de los personajes de reemplazo? Pues directamente es que tiene un personaje de reemplazo. Son 5 personajes base y un personaje de reemplazo que puede salir en cualquier momento para sustituir un muerto o un herido grave del equipo, ¿no? Con lo cual esto intenta solucionarlo. Para grupos de 6 pues no le funciona, pero yo es que suelo dirigir 4 o 5, entonces pues la verdad está bastante bien. Tienes un personaje que es el Tecno Chamán, que por ejemplo a mí me gusta. Si podéis ver, ya aquí se nota un salto gráfico importante en la línea. Son personajes que ya no parecen propiamente dicho más tipo boceto. Estos son pues ilustraciones más detalladas, más completas, quizás más estilo cómic también, ¿no? Blanco y negro. La línea entera es en blanco y negro, salvo una excepción, y bueno, las partes de personajes que siempre son en color. Y digamos que aquí la cosa está en que la base ha perdido, se le ha roto el manguito del agua al depósito y tienen que ir al mundo roto a buscar un recambio, ¿no? A la ciudad y este tipo de cosas. Y os digo, es muy Fallout, es muy estética Fallout 1, ¿no? En la que los personajes van a salir al mundo, van a descubrir que el mundo, hay un mundo más allá, muy peligroso, que el mundo no es quizás tan destrozado como la gente, los ancianos piensan. Y cuando vuelven, pues digamos que los jugadores tendrán que tomar una decisión. Tienes una serie de elementos políticos internos dentro del refugio de los personajes, y cuando vuelven los personajes se arreglan, pues digamos que es un leitmotiv para decir: he visto el mundo, me apetece seguir viéndolo, ¿no? Si os fijáis, es la historia de Fallout 1. No sé si estará basado, pero tiene muchísima pinta. La siguiente, Matryoshka. Matryoshka es un caso extraño. A mí ya os digo que es la más satisfactoria de todas las que he dirigido. Esta sí se puede dirigir en una sesión. Más o menos tiene que ser una sesión larga, porque yo la he dirigido en 6 horas. Y Matryoshka es quizás la más interesante, pero la más complicada a lo mejor de que funcione propiamente dicho. Voy a decir spoilers. Esta aventura fue como un poco no vamos a hablar del spoiler del cambio, ¿no? Básicamente porque tiene un cambio brutal. Bueno, los personajes, por cierto, tienen un diseño que mola mil. Todos los 5 miembros de la familia, y la verdad están chulísimos. Un diseño ahí ochentero completamente molón. Y básicamente pues trata el principio de la partida, que es muy curioso, ¿no? Te dice que más o menos estés 15 o 20 minutos con él, para no aburrir a los jugadores, porque básicamente pues la cosa empieza porque vives una familia normal en los años 80, ¿no? En este edificio conocido de ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. El Dakota, ¿no? El edificio Dakota de Nueva York, que es, bueno, donde asesinaron a Lennon y este tipo de cosas. Un edificio con muchísima historia dentro de Estados Unidos. Y que digamos que los personajes pues viven un día familiar, ¿no? Un día cualquiera dentro de la familia, en el que el padre pues ha decidido no ir a trabajar, hay una nevada. Entonces es la vida normal, el día normal de la vida de la familia Kramer. El caso es que en cierto momento dado esta vida normal va a cambiar. Y la cosa es que antes de dar el giro de guión por el que todo esto cosa cambia, pues intentes llevar un poco la relación entre los personajes. Y os digo, aquí dice que tardes entre 15 y 20 minutos para no aburrir a los jugadores, tal, pero es que en mi grupo se tardaron 2 horas interpretando la familia, el día a día, sus tripulaciones, sus discusiones, su vida, sus problemas familiares, porque los personajes tienen una historia muy interesante de
de relación entre ellos. De este juego, por cierto, hay roles en vivo que yo he visto en TDN y en Rolea, solo basados en la primera parte de la historia. O sea, casi la primera parte de la historia da para una historia chula por sí misma, ¿no? Pero digamos que tiene un giro de guión en la que las cosas empiezan a parecer extrañas y los personajes van a descubrir que viven casi un capítulo de más allá del límite, en el que descubren que ellos realmente están en una especie de museo en el que se tratan de ver las vidas familiares de muchas especies de la galaxia. Entonces se van a encontrar una nave alienígena en la que unas alienígenas se han escapado de su celda, son las últimas razas, uno de los últimos seres vivos de la galaxia, bueno, del universo en general, y van a encontrar una aventura de ciencia ficción que no tiene nada que ver con el principio, pero que va a entrar dentro de bastante de jugar con decisiones morales, psicológicas de los personajes. Tiene reemplazos muy chulos y muy bizarros, porque, bueno, claro, los personajes son de gente normal en una especie de segunda parte que es una especie de Alien, y terminando en una especie de 2001 Odisea del Espacio final de Matrix bastante extraño. Yo os digo, a mí fue muy satisfactorio, con un final acojonante con la decisión sobre los padres con los hijos, tal. Yo tengo muy buenos recuerdos de Matryoshka, pero es una aventura que puede ser difícil que funcione para todos los grupos, o si el director de juego no tiene muy claro por dónde ir. Además es que la segunda parte, cuando ya salen de la casa, ¿no? Bueno, de la habitación del museo y van pasando por la nave no está muy bien descrita. La segunda parte es más bien un esbozo. Bueno, la primera también, ¿no? Está muy bien explicado la parte del final, ¿no? Cuando te encuentras con una especie de entidad bastante poderosa, ¿no? El arquitecto. Pero el resto está como muy esbocetado. Te dan las herramientas, pero no está especialmente bien hilada el cómo se conectan. Ahí el director de juego tiene que un poco que meter un poquito de mano, pero yo os digo, es muy satisfactoria si se dirige bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de Matryoshka. Y sin embargo, pues si la anterior pasó eso, para mí, pues Plata de Ley. Plata de Ley es una aventura Far West, western, en el que tiene como curiosidad y muy interesante que está dividida en dos tiempos, porque los jugadores van a jugar el presente y lo que ocurrió en el pasado. De hecho, tienes personajes, vas a llevar la banda de Logan, tanto en el presente como en el pasado, y obviamente hay personajes que estaban en el pasado que no están en el presente y viceversa, con lo cual los jugadores van a estar cambiando continuamente. Logan pues va a llevar a Logan, pero algunos personajes pues van a llevar cambios, ¿ves? También aspecto gráfico brutal, muy bueno. El Pancho Castillo, ¿vale? Me recuerda mucho al de Sons of Rider. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Se divide en 4 capítulos, 2 capítulos en el presente, 2 capítulos en el pasado. ¿4 o 5 capítulos? No, perdona, 7 capítulos. 2 en el sí, claro, 2 en el pasado y... Sí, 2 en el pasado y 5 en el presente. Las dos primeras las juntaba un poco, ¿no? En el que los personajes fugados pues van a buscar un cofre de plata que robaron en el pasado. Una historia de Far West tipo... lo que podríamos llamar Django desencadenado, Wild West. Bueno, no hay tecnología, pero digamos que tiene un elemento sobrenatural importante. Problema que tiene la aventura, los propios flashbacks. El problema de dejar jugar los flashbacks a los jugadores, porque se juegan y juegan mucho con que los jugadores los están jugando, es que la aventura presupone en cierto momento dado de que los jugadores van a tomar ciertas decisiones a la hora de jugar y que van a ocurrirle cosas a ciertos personajes para que la historia cuadre y tenga sentido. Se puede llegar a manejar lo suficientemente bien si no ocurre, pero ya os digo que a mí no me funcionó. Los jugadores... Esto pasa que los jugadores van a tomar dos decisiones que parecen como muy obvias y pueden no serlo para algunos grupos, yo os digo, está bien, sobre todo si os gusta el Far West. Yo tengo gente que conozco que me ha dicho que se ha divertido bastante. A mí no me funcionó especialmente bien. Así que tenéis que saber eso. Una cosa que tiene esta aventura y Paradox es que son muy dirigistas. Van muy a que la historia tiene que ir sobre unos raíles. Estas son un poco más invisibles, se pueden
hace un poco más, pero vamos a ver después que la siguiente no tanto, ¿no? Y os digo, no está mal, pero para mí es una de las más flojas de la línea. Marte Extremo. No tengo aquí, no sé dónde está, me lo habré dejado estará en algún cajón. Esto vino con una carta que es una especie de cartas de equipo, ¿no? Y Marte Extremo llama la atención primero porque es la única aventura de la guía Hitos que es a todo color, es una de las más grandes junto con Cazadores de Leyendas. Y es un programa de televisión tipo años 70, ¿no? Es la típica película de ciencia ficción de los años 70 de serie B, que a mí me apasionan ese tipo de películas, ¿no? Afortunadamente se siguen haciendo, aunque bueno, son difíciles de encontrar y de ver por faltas de distribución, en el que en el programa de televisión Marte Extremo pues manda siempre a 8 personas a Marte a pegarse contra una serie de criaturas, porque Marte fue terraformado de mala manera y entonces es convertido en una selva mutante gigante con mutantes dentro, criaturas extrañas, unos seres llamados los Sin Cara que se roba la cara de los participantes del concurso. Brutal, con supervivencia, con confesionarios, con cajas, con pruebas, una especie de programa de televisión propiamente dicho, ¿no? Y de hecho los jugadores pues luchan por la popularidad del público, por la audiencia, de hecho juega muchísimo con ese tipo de elementos y ese metajuego de que estás en un programa de televisión. Los personajes en general pues están bien, a mí me parecen todos muy chulos, todos tienen un motivo para estar potente en la mayoría de ellos. Y desde gente que está ahí por la fama y la fortuna, gente que está ahí para que se les reduzca la condena, ¿no? O poder darle dinero a su familia o cualquier tipo de cosa. La verdad, a mí me parecen que están muy interesantes los 8 participantes. Y si bien la aventura no tiene un desarrollo especialmente claro, más allá de presentarte algunas de las pruebas principales o algún par de encuentros, la aventura juega en todo momento. Esto me pasó a mí cuando yo lo dirigí. Esta sí tardé más, estas fueron 5 sesiones más o menos. Juega en todo momento en que los jugadores están jugando un programa de televisión. ¿No? Es, por ejemplo, en cierto momento dado, pues una persona con el lanzallamas mirando a la cámara, ¿no? Y bebed no sé qué, porque tal sardiente. O cosas como entrevistas, o el confesionario, o por ejemplo, pasar de vez en cuando la conexión del propio programa de televisión. El personaje del presentador del programa es un tipo como el del Quinto Elemento, completamente divertidísimo de interpretar. Yo me lo pasé teta interpretando a este tío, porque mola un montón, con entrevistas del pasado, entrevistas a familiares, cosas como por ejemplo es nuestro patrocinador, no sé qué, no sé cuántos, y volvemos a la conexión con Marte y tal. Los confesionarios de los personajes se pueden dar muchísimo juego, discusiones internas, si se lleva como si fueran todos personajes de un reality show y se lleva ese metajuego, esa ruptura de que estás jugando realmente un reality show y no una aventura propiamente dicho, coge una profundidad tremenda el juego. Esto sé que no es habitual, en muchos grupos no lo hacen, ¿vale? No lo harían, pero porque lo he conocido gente que no le ha gustado, es porque no llevan este metajuego más. O sea, la parte divertida de la campaña para nosotros fue precisamente todo ese tipo de reality show, porque después tiene una especie de giro de guión en el que todo esto pues no ocurre. Es una especie de perdidos, ¿no? En el que pues digamos que le estiman, realmente en Marte te provoca una serie de mutaciones, los personajes se van a mutar y se van a convertir en unas criaturas extrañas, demoníacas, tal. Van a descubrir que no se pueden volver a la Tierra, les van a abandonar. También mola mucho el giro de guión, y vas a descubrir que todos los monstruos del planeta pues son antiguos concursantes, porque realmente nunca ha habido concurso, nunca se da el premio. Digamos que se utiliza como excusa para mantener a la población local, a la población de la Tierra un poco expectante, ¿no? Un poco adormilada. Cambia un poco a una mezcla entre el Día de la Ira, ¿cómo se llama? Bueno, es todo como una especie de secreto en el que se va a cambiar con una especie de decisiones si volver o no a la Tierra, porque volver a la Tierra mandaría el virus mutante a la Tierra. Digamos que la segunda parte no está tampoco especialmente desarrollada, porque entra más bien en dar las ideas de las cosas que pueden ocurrir una vez después de descubrir el secreto y hablar con los
con los nativos para descubrir qué pasó realmente en Marte y de qué va el concurso. Digamos que esa segunda parte no es tan bien desarrollada, entra dentro más del director del juego y a mí me parece pues un poco más desperdiciada. De hecho yo me plantearía que si la volviera a dirigir a lo mejor hasta me la salto, solo hago propiamente dicho la parte del concurso, que me parece mucho mejor idea. Aunque decir que la segunda parte pues le da un giro interesante, le da un montón de cosas muy chulas, muy divertidas y si se saben llevar. Pero digamos que el grupo que yo le dirigí le cortó muchísimo el rollo. Como son 8 participantes, por cierto, pues básicamente vas a tener personajes de reemplazo. Nosotros lo hicimos llevando 2 por jugador y ya os digo, está chulísima. A mí me encantó. Una cosa que tienen las cartas, por cierto, es que supuestamente, a medida que los jugadores van haciendo pruebas y van aceptando retos mayores del público del programa, pues les van lanzando cajas con suministros y cosas dentro. Pues esas cartas van a representar un poco, ligeramente, este momento en el que los jugadores le van a dar la vuelta y ¡Dios! Estaba esto en el cajón. El problema que le veo es que las cartas principalmente son armas. Hubiera molado que hubieran sido unas cartas, y además están muy pensadas para que vean a X personajes, las cartas pues fueran las cosas que realmente estuvieran en los cajones, ¿no? Se barajaran y se repartieran un poco. O sea, yo hubiera jugado con las cartas de forma distinta, ¿no? Con el contenido de las propias cajas en sí mismo, más que darte las estadísticas de las armas y decir un poco qué armas tienen los personajes. Yo lo he jugado directamente en que darle casi como un sobre, ¿no? Esto es lo que viene en la primera caja, aleatoriamente los jugadores lo vieran, se volviera a barajar, se volviera a dar como el segundo sobre. Yo hubiera jugado más con eso. De hecho, yo probablemente, si volviera a dirigir Marte Extremo, haría mi propio juego de cartas, ¿no? Basándome en eso. Pero ya os digo, a mí me gustó, pero porque soy muy fan de las películas de ciencia ficción de los años 70 y ese tipo de cine. A lo mejor, pues no. Y porque jugamos muchísimo con la parte del programa de televisión. Si no, no sé si funcionaría también. La aventura es Paradox. A mí Paradox no me funcionó especialmente bien. Y es porque Paradox presupone en cierto momento dado que los jugadores están haciendo ciertas cosas para que la aventura funcione, para que la propia paradoja funcione, ¿no? En el que los jugadores pues van a encontrar ciertas cosas de la historia del FBI, personajes históricos, momentos históricos bastante interesantes. Van a viajar a algunos momentos históricos, como puede ser el Berlín de la Segunda Guerra Mundial. Sí, salían los nazis, obviamente. Y ya os digo que no está mal planteado. O sea, tiene sus momentos, pero excesivamente sobre raíles. Esto a mí no me funcionó. Conozco a otra persona que la ha dirigido y tampoco le funcionó. Yo me tuve que inventar la aventura porque a los 5 minutos dije: mira, chicos, la aventura supone que no habéis hecho esto en ningún momento dado. Y claro, pues digamos que no quedó del todo bien, ¿no? Hubo que inventárselo completamente poco a poco. Y ya os digo, no es una lástima, porque creo que la aventura, si los jugadores hacen lo que la aventura supone, tiene sus giros, tiene su aquel, pero es demasiado sobre raíles para mi gusto y demasiado sobre raíles para que lo acepten, creo que muchísimos grupos. Como idea no está mal, los personajes molan mucho, la historia mola bastante, pero digamos que hace falta darle un poco de mano para que ocurran las cosas. Se nota que presupone que los jugadores demasiado rail, ya os digo, a mí los raíles me molestan y las aventuras muy encarriladas pues tienen ese problema y bueno, un poco más grave de hecho que Pata de Ley, el encarrilamiento, pero bueno, ya os digo, la aventura como idea y como aventura, pues si a los jugadores os gusta el encarrilamiento, pues lo podéis funcionar bien. Si no, pues un problema. Y la última que ha salido, El secreto de los Nibelkins, con la portada más desafortunada de la historia. ¿Y por qué digo desafortunada? No es porque a mí me guste, bueno, la parte de atrás me encanta. Es que yo hablando con mucha gente que he vendido ya 2 o 3 de estas, cuando le he contado lo que le daba, pues ve la portada y presupone lo que no es. Me dices, no, pero la contraportada habla, ya, pero la contraportada la leen 3. De hecho, si fuera por la portada, yo también lo hubiera dudado un poco. Lo hubiera comprado probablemente por mi amor a Changeling, ¿no? Pero digamos que fue la contraportada lo que me hizo comprarla. Y ya os digo, mucha gente, pues cuando yo le expliqué de qué iba la aventura, no la iban a comprar por la portada. Y cuando se enteraron de qué va, porque sí, es cierto, el fondo da
habla un poco mejor de lo que es la aventura, pero no te fijas tanto en el fondo, sino en los duendecillos de primer plano. Y los duendecillos de primer plano, pues no difuminan un poco de lo que va el fondo. Porque la aventura de los secretos de los Nibelkills van sobre un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en la que unas hadas tienen que buscar a unos niños, ¿no? Y digamos que es una aventura muy dura. Una curiosidad de esta aventura es que es un sandbox. Realmente la aventura te va a describir el campo de concentración, las situaciones más importantes y un poco qué está pasando. Pero los jugadores deberían, esta no lo he probado, de hecho esta yo creo que se puede alargar bastante por el propio elemento sandbox que tiene. Los jugadores tienen que ir desentrañando los secretos del campo de concentración a la vez que intentan un poco salvar la inocencia o recuperar las cosas de esos niños, ¿no? Es una aventura con un gran componente melancólico, triste, bastante roto. A mí, leyéndola, la verdad, creo que esto puede salir muy bien con ciertos grupos de juego que vayan a ello. Y ya os digo, dentro de este humor casi inocente de las hadas, lo que está ocurriendo de fondo, las hadas no son muy conscientes en realidad de lo que están pasando, pero los jugadores sí. Tiene su aquel, ¿no? Hace algunas transiciones históricas, por ejemplo, el campo de concentración, por ejemplo, no se sabe, te lo dicen, que no está comprobado que el campo de concentración exista, pero bueno, no importa, ¿no? Porque puede ser cualquier campo de concentración que hubo durante el régimen. Tienes historias, porque hay una serie de historias, como por ejemplo el rodaje de un documental por parte de los nazis, o ciertos momentos muy duros. Tienes una serie de tramas principales, ¿no?, que tienen que ocurrir, que bueno, se van activando poco a poco. Digamos que son eventos que ocurren en el campo de concentración. Dentro los personajes buscan cierta cosa y cierto niño. Y os digo, a mí me parece una aventura dentro de la simplicidad por la que está escrita, porque tú la ves y es bastante simple, ¿no? Es personajes, una localización, personajes, un par de eventos, pero transmite muchísimo. De hecho, dedica muchísimo tiempo al sistema, porque tiene que hablarte de toda la parte de magia y un poco cómo funciona las propias criaturas de los Nibelkins. Y os digo, yo es una aventura que quiero probar y es muy muy interesante. He de decir que los personajes no, de todas las aventuras de Eitos, pues son un poco los que menos me enamoran, ¿no? No digo que estén mal, es que no me enamoran menos. Tienes un par de ellos que pues están bastante chulos, pero en general no me llaman. Yo, igual que los otros, tendría muy claro qué personajes me gustaría llevar, o dudaría entre dos o tres. Aquí pues no tengo esa empatía con los personajes, pero bueno, son cosas que a veces pasan, no siempre tienen que ocurrir. Después probablemente llevándolos sí me gustarían, pero ya os digo, la historia que está ocurriendo a lo largo de todo el campo de concentración que están viviendo los Nibelkins, algunos de sus momentos que tienen, creo que es una gran aventura. Yo no me atrevo a recomendarla 100% porque no la he probado, pero mínimo yo le echaría un ojo, porque la verdad está chula. Y bueno, esto es las aventuras de Eitos, ya veis, son aventuras que tienes de todo, desde pequeños sandbox a mini campaña a tal. Yo me gustan en general, he salido bastante contento con todas ellas, incluso de las que no me han funcionado, pues como lectura vendría a ser interesante. Que os guste o no, pues depende de lo que os guste o no. Hitos son fácilmente adaptables a cualquier sistema, también os digo. De hecho, por ejemplo, Cazadores de Leyendas o El Judío Errante funcionan perfectamente con sagas. Fate también es fácil de adaptar a Fate. No son cosas muy complejas de adaptar, ya os digo. Y poco más. Como veis, algunas de ellas hay que meterle mano. No todas son fáciles para todos los grupos. Yo de hecho no he dirigido al mismo grupo, no le he dirigido ni siquiera dos de ellas. Así que, bueno, sí, a lo mejor dos sí, pero vamos, que no tengo nadie que haya jugado todas conmigo, porque yo sé perfectamente que no son aventuras que le vayan a gustar a todo el mundo. Sobre todo Matrioshka, Plata de Ley y Marte Extremo, y Paradox, claro. Las tres primeras, Cazadores de Leyendas, El Judío Errante y Post Apocalíptica, a lo mejor sí son más para todo tipo de público, todo tipo de jugador puede disfrutarlas. Matrioshka, Plata de Ley, Marte Extremo y Paradox. Plata de Ley y Paradox, por ejemplo, a la gente que no le gustan mucho los raíles o guiado, a lo mejor no le gustan. Marte Extremo hace falta un poco jugadores un poco showman
para disfrutarla, y Matryoshka es que es rara, o sea, puede funcionar muy bien o muy mal. Yo tuve suerte, conozco gente que le ha funcionado muy mal, pero a mí yo salí encantado. De hecho, ya os digo, la que mejor salió de todas. Marte Extremo, lo que pasa es que el corte de lo que va la aventura de la mitad, pues mató a todos los jugadores, ¿no? O sea, no le sacó completamente de la trama. Pero bueno, yo sé de gente que precisamente lo que les mola es la segunda parte, y el concurso tratan de evitarlo lo antes posible. Así que yo os digo, o sea, depende mucho de los tipos de grupos que tengáis. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. La semana que viene no creo que haya programa, pero porque no voy a estar en mi casa y no voy a poder grabar debido al puente, pero va a caer esto, Yatin Sabana, que ya me lo he leído y la verdad está chulo. No me lo esperaba. De hecho, tiene cosas que son muy buenas y cosas que me ha gustado menos que Denver. Pero digamos que yo quiero ver cómo acaba esta campaña, que está en este momento en un... Pero eso ya lo veremos la semana que viene. Por lo demás, soy Edgardan